VIH no es la excepción a todos estos cambios que estamos viviendo. Con la transformación del INER en un centro para atención exclusiva de personas que viven con VIH, los servicios de atención a personas con VIH del CIENI se vieron fuertemente alterados. Y el día de hoy queremos contarles lo que el CIENI ha hecho para adaptarse a esta situación de emergencia sanitaria y poder mantener al menos de manera básica, la continuidad de atención en VIH, en especial la continuidad del tratamiento antirretroviral. Verán expuestos los retos a los que nos hemos enfrentado, pero también el esfuerzo y el compromiso de un gran equipo humano de múltiples especialidades que incluye a médicos, personal de enfermería, de laboratorio, químicos, de farmacia, inventarios, administrativos, investigación, etcétera. Y todos estos esfuerzos han resultado en logros importantes, aún en las condiciones de adversidad que estamos viviendo y que nos recuerdan perfectamente el lema de la UNUCIDA de este año, solidaridad mundial y responsabilidad compartida. De nuevo, muchas gracias por atender a este evento y paso con la presentación de nuestra primera plática. Esta plática va a estar a cargo del doctor Akio Murakami. El doctor Murakami es egresado de la UNAM como médico general. Realizó un curso de medicina interna en Japón, una maestría en VIH por la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Tiene diversos diplomados en investigación clínica, conducción de ensayos clínicos y de monitoreo clínico. Es investigador y coordinador de estudios de ensayos clínicos en el CIENI y actualmente es el coordinador clínico del CIENI. Su plática va a estar relacionada con la atención ambulatoria de personas que viven con VIH en el CINI. Muchas gracias, doctor Murakami. Bueno, muchas gracias por esperar. Tuvimos un problema técnico y ya por fin ya nos damos. Ok. Bueno, entonces disculpen mucho por la tardanza. Que cambiar la compu y todo, pues ya por fin estamos aquí. Entonces vamos a empezar con la sesión. Voy a meterle un poco de velocidad y, pues de todos modos pueden mandarnos, por ahí tienen mi email por cualquier cosa. Bueno, el INER como hospital COVID. El 28 de febrero se identificó el primer caso de COVID y fue hospitalizado en el INER. El INER como centro especializado en enfermedades respiratorias fue reconvertido a Hospital COVID en marzo de 2020. Esto siendo, digo, nada fue planeado en el sentido de que pues nadie esperaba esto, todo fue muy rápido, ¿sí? En el sentido de que tanto urgencias como consulta externa cerraron, en el sentido de que nada más iban a atender pacientes con COVID desde el 20 de marzo, la urgencias y la consulta externa desde el 22 de marzo. Ante esto se tuvo que adaptar los servicios del CIENI, ¿sí? Y por ejemplo, en urgencias no se brindaría atención a pacientes que tenían diagnóstico de infección por VIH o enfermedades oportunistas. Entonces, todas las referencias que nos hacían de centros como la Clínica Condesa o Capacit, pues ya no podían ser atendidos. La consulta externa se tuvo que cancelar citas programadas, que teníamos hasta 6 meses ya de consultas programadas, las que tuvieron que ser canceladas, y también de especialidades, de todas nuestras especialidades, como ven, se tuvo que cancelar. La toma de muestra para el laboratorio de diagnóstico biológico también se tuvo que cancelar directamente al paciente, por lo que los estudios que se realizaron como las pruebas de diagnóstico de VIH, hepatitis viral, carga viral, control de linfocitos TCD4 y otros se tuvieron que detener. Asimismo, el personal de CIENI fue solicitado para atender las necesidades de COVID. El personal de infectología y de especialidades fue solicitado en diversas áreas. Parte del personal de enfermería también atendió esta solicitud. El personal psicosocial fue solicitado para apoyo de atención de familiares de COVID. También personal vulnerable para COVID, por ejemplo, personas mayores con alguna comorbilidad, fue referido a sus casas. Y esto provocó una disminución de todo nuestro personal. Realmente el personal disponible para la atención de usuarios disminuyó hasta más de un 50% en el momento más problemático. Se tuvo que adaptar también la situación en el CIENI desde implementación de medidas de prevención,
asignar áreas administrativas según el riesgo, ¿sí? Evitar el tránsito innecesario, ¿sí? Reasignación de lugares. Todo esto provocó que nuestra forma de trabajar cambiara radicalmente. Sin embargo, el CIENI se procuró tener prioridades y en este caso fue continuar la atención en VIH. En ese sentido se vieron varios puntos, desde cómo adaptar el proceso de las pruebas de diagnóstico, el proceso de atención de pacientes de diagnóstico reciente, de tanto necesitaban hospitalización o solo inicio de tratamiento, los que ya estaban bajo seguimiento y control biológico, qué hacer con los pacientes en abandono de tratamiento, principalmente asegurar el abasto y entrega de medicamentos por manteniendo las medidas de prevención, mantener contacto con los pacientes, todo con las medidas de prevención y también mantener la salud del personal del CIE en relación a COVID. Estas fueron basadas en las recomendaciones de la OMS en SIDA, en donde mencionan que los servicios VIH debían seguir disponibles, así también evitar que los pacientes se quedaran sin medicamentos, reducir la necesidad de acceder o de acudir a los sistemas de salud, ¿sí? Y también nuestro objetivo es seguir apoyando al INER para la atención de pacientes COVID. Entonces, en este caso voy a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico. Indudablemente el COVID nos ha pegado en el sentido de que han disminuido tanto las pruebas que se han realizado, como ven del lado izquierdo, que después de si comparamos del 2019 al 2020, el segundo trimestre hubo una reducción de hasta un 80% de aplicación de pruebas y también los nuevos casos, si vemos desde el 2019 al 2020, hay una disminución de hasta un 61% de nuevos casos. Esto en general en México. En el informe que dieron en el informe COVID del 7 de octubre, ahí mencionaron que había hasta un 59% de reducción de la aplicación de casos y en poblaciones de importancia como las mujeres embarazadas hasta un 33%, lo que evidencia que solo uno de cada tres mujeres embarazadas contaban con una prueba de VIH. En el CIENI, debido a que se canceló la toma de muestras directamente a pacientes, también se tuvo que detener el protocolo de diagnóstico de VIH hepatitis virales que teníamos. Se decidió que todo paciente ambulatorio que solicitara una prueba se enviaría a los centros especializados de la Condesa y de Iztapalapa. Se continuó con las pruebas diagnósticas en los pacientes hospitalizados de COVID y mujeres embarazadas. Y si vemos en el 2019 de más o menos un poco más de 1.450 pruebas que se hicieron, están divididos en 43% hospitalizados, público general 35% y en mujeres embarazadas 22%. Vemos que en el 2020 hasta el 30 de septiembre nada más se había podido lograr 433 pruebas, de los cuales el 39% eran pacientes hospitalizados, en el público general 26% y en mujeres embarazadas 25%. Como pueden ver, es muy interesante ver que a pesar de que había pacientes hospitalizados COVID, no se les aplicaba la prueba de VIH. Interesante porque, digo, el COVID puede, un diagnóstico inicial de COVID, pues hay que descartar enfermedades oportunistas también, ¿no? Y en el caso de mujeres embarazadas se vio una disminución importante, si vemos hasta un 66%, a pesar de que se mantuvo el protocolo. Esto puede ser desde que las mujeres embarazadas pues, no acudían a control prenatal por lo mismo del confinamiento o el miedo a contraer COVID. Dentro de la atención médica a los ciudadanos que viven con VIH, ONUCIDA sacó una encuesta en donde se mostraba varios hallazgos, desde que casi 7 de cada 10 personas manifestaban que para no interrumpirse el tratamiento necesitaban tener un contacto con centros de atención. Muchos mostraban problemas en el sentido de que no tenían una consulta. 4 de cada 10 manifestaban problemas psicológicos. En ese caso, Nucida ya dio varias recomendaciones, como la de utilizar medios electrónicos como telemedicina, utilizar modalidades de dispensación de antirretrovirales no basadas en instalaciones sanitarias como entrega a domicilio, ¿sí? Otra cuestión es que se mostraba que 5 de cada 10 personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento y en ese caso nos dio el llamado de que se adoptara la provisión multimensual de 3 a 6 meses de tratamiento en los lugares que se pudiera. En ese caso también en el informe que dio en el 7 de octubre
Como vieron, Sencilla tomó varias medidas. Por ejemplo, en abril suspendió todo lo que eran los estudios de carga vía ICD-4 en los pacientes controlados, se postergan las citas presenciales, hacer las citas por llamada telefónica, no suspender los inicios de tratamiento ni de estudios en personas sin control. En agosto ya se reanudaron algunas actividades, como podemos ver. Sin embargo, la situación en el CIEN es mucho más compleja porque el INEL es hospital COVID. ¿Sí? Y en ese sentido, aún a pesar de que se reanudaron varias actividades, como mencionó Sencilla, nosotros no teníamos la posibilidad de consulta presencial aún. Y en ese caso, nosotros nos apoyamos con Sencilla, que nos autorizó en que todos los pacientes del CIENE pudieran acudir a las instituciones como la Clínica Condesa, Condesa Iztapalapa o los Capaces del Estado de México para recibir atención ambulatoria en caso necesario, así como los pacientes que ameritaron un seguimiento estricto como abandono de tratamiento, reinicio de tratamiento, para que pudieran acudir a estos centros. Sobre la entrega de tratamiento antirretroviral, se tuvo que cambiar la forma en que se estaba dando el medicamento que previamente era mensual. Entonces tuvo que primero ver cómo era acceder al CIENI, entonces tuvo que utilizar ahora sí que lo que llamamos la puerta trasera del CIENI, una puerta exclusivamente que se utiliza para entrega de medicamentos. Se tuvo que hacer la dotación de antirretrovirales por 3 a 4 meses y en ese sentido Sencilla nos ha apoyado mucho en el abasto de medicamento. Se tuvieron que hacer o se tuvo que organizar por fases. Ahorita estamos en la tercera fase de octubre-noviembre. Asimismo, a partir de la segunda fase se entregó los medicamentos por medio de citas para evitar las aglomeraciones y la estancia el menor tiempo posible en el CIENI. Y aquí nuestro equipo de trabajo social y el grupo psicosocial llamó a cada uno de los pacientes para hacer las citas, un gran trabajo, y todo para entregar medicamento a más o menos 1.400 pacientes en cada fase. Esto de acuerdo a las recomendaciones tanto de la OMS como de Sencida, de tratar de dar lo más posible medicamentos, por ejemplo, Sencida, por lo menos 2 meses de tratamiento cuando los pacientes están indetectables y clínicamente estables. Otras recomendaciones que han sacado varias guías es de tratar de proveer lo más que se pueda antirretrovirales, ¿sí? De tratamiento antirretroviral continuarse, evitar cambios de tratamiento porque implicaría la necesidad de un seguimiento estricto, ¿sí? No retrasar inicios de tratamiento ni la atención a fallas, ¿sí? Y utilizar, y bueno, no suspender en este caso, por ejemplo, el uso de PrEP en pacientes VIH negativos, pero tampoco utilizarlo fuera del contexto de prevención de VIH, como por ejemplo para tratar COVID. Sobre la telemedicina, el CIENI, al ver que todavía no se autorizaba la consulta presencial, desde agosto se inició la teleconsulta. Para esto nos organizamos para que en la teleconsulta, que se inició más o menos en agosto, tener resultados, estudios de laboratorio de carga vía ICD-4, por lo que se inició la toma de muestra por medio de citas, ¿sí? Lamentablemente la consulta de especialidades aún no es posible, ya que muchos médicos especialistas se encuentran en área COVID o por el tipo de consulta, pues necesitan una revisión presencial, por ejemplo, como oftalmología, neurología. Se inició con vía contacto telefónico y afortunadamente hemos tenido una buena respuesta en el sentido que, por ejemplo, en octubre ya logramos tener hasta cerca de un poco menos de 500 teleconsultas. Sobre los estudios de laboratorio de diagnóstico biológico, desde finales de marzo pues se suspendió la toma de muestra directamente a pacientes, sin embargo se organizó para que se pudiera recibir muestras de instituciones como Clínica Condesa y Capacit y del Estado de México. Como ven, en los meses de abril, mayo y junio hubo una disminución muy importante del procesamiento de muestras y desde finales de junio se implementó la toma de muestras por cita a pacientes usuarios del CIENI en el laboratorio clínico. Ahorita nada más se está tomando estudios de carga viral CD4 y genotipo viral para mantener las medidas de prevención y evitando aglomeraciones. Y en el último mes de octubre, afortunadamente, ya pudimos llegar a los niveles que teníamos antes de la emergencia sanitaria. Hay situaciones especiales en donde hemos tenido que pensar cómo hacerle, por ejemplo, VIH y cáncer para las quimioterapias. Afortunadamente, la mayoría de nuestros pacientes con VIH y cáncer fueron aceptados en el INCAN. Hemos tenido problemas como, por ejemplo, la mezcla de medicamentos, los costos, ¿sí?
El seguimiento de enfermedades oportunistas, sí, nos hemos apoyado con las consultas urgentes en las clínicas Condesa y en los Capacit. Y en los pacientes que han en estado de hospitalización, se creó un proyecto que nos hablará posteriormente la doctora Mari sobre el Hospital Vivo Jardín Bicentenario, que les adelanto un poquito, pero finalizó en agosto. Entonces se tiene que ver qué hacer con estos pacientes porque el INER todavía es hospital COVID. En el caso de la coinfección por virus de hepatitis C, los pacientes que quedaron pendientes de inicio se les refirió a la clínica de patología del Instituto Nacional de Nutrición. Sin embargo, desde octubre ya nosotros tomamos por medio de la teleconsulta el inicio de tratamiento antiviral y sobre el escrutinio de pacientes se inició la aplicación de pruebas rápidas a los pacientes que acudían por medicamento y actualmente ya hemos tenido más de 900 pruebas, la aplicación de más de 900 pruebas rápidas. Es muy importante la comunicación con nuestros usuarios debido a que no teníamos un contacto presencial, entonces se crearon redes sociales y un email para esto, ¿sí? Se publicó información relacionada importante, como desde cómo qué deben de hacer los pacientes con VIH y COVID, qué hacer sobre los antirretrovirales, ¿sí? Y esto es muy importante porque un punto importante que manifestaron en la encuesta que hizo Nucida es la preocupación de qué va a pasar con ellos. ¿Qué tenemos como planes y perspectivas? ¿Sí? Digo, viendo que va a continuar la emergencia sanitaria, pues continuar con la entrega de medicamento por cita, ¿sí? Entre 3 a 4 meses, siempre con el apoyo de Sencilla con el abasto que se han programado. ¿Sí? Continuar la toma de muestras por medio de citas y tratar de extenderla a otros estudios como de laboratorio clínico o de hepatitis viral, ¿sí? Ampliar la telemedicina con teleconsultas de especialidades y valorar la consulta presencial fuera del CIEN y tal vez utilizar instalaciones como por ejemplo en la Clínica Condesa, algunos centros de salud, ¿sí? Con la finalización del convenio que teníamos con el Hospital Vivo Jardín Bicentenario para hospitalización de pacientes, pues es necesario solicitar una apertura de un pabellón para hospitalizar nuestros pacientes como pabellones híbridos o pabellón exclusivo. Había un plan de abrir un pabellón en estas fechas, sin embargo, por el repunte de los casos de COVID, pues, el INER tuvo que cancelar este plan. También hay necesidad de realizar pruebas diagnósticos y en ese caso, pues se está proponiendo que a todos los pacientes que ingresen para COVID dentro del INER, pues también se les haga escrutinio tanto prueba de VIH como hepatitis viral. Como conclusiones, pues, la pandemia por COVID agravó el problema de nuestro sistema de salud y evidenció el gran problema que tenemos con la atención de las personas que viven con la infección por VIH. El enfocarse en solo a COVID complicó la atención de otras poblaciones de enfermedades, en este caso VIH. Entonces, y existe todavía la necesidad de reabrir los servicios de consulta, diagnóstico y hospitalización. Es necesario mejorar nuestras redes hospitalarias, ¿sí? Desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Y en este caso, la comunicación entre los diferentes grupos de VIH instituciones, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, es muy importante. Yo creo que esto en momentos de crisis es momento de oportunidad en el sentido que hay que valorar, pues tal vez unificar todos los sistemas de salud, ¿sí? Los centros como la Clínica Condesa y los Capacit nos han ayudado bastante como centros de diagnóstico, pues son insuficientes. Entonces, la necesidad de crear más centros de diagnóstico específicos para infecciones de transmisión sexual y también la vinculación de los pacientes con recién diagnóstico. Sobre la atención hospitalaria, lamentablemente los hospitales COVID son donde se atendían las personas que vivían con VIH y enfermedades oportunistas. Entonces, tiene que ver qué hacer con estos pacientes que aún existen y lamentablemente se están complicando. Y sobre el seguimiento de pacientes es muy importante mejorar el sistema de referencia, ¿sí? Ya que muchas veces pacientes que pierden, por ejemplo, seguridad social no saben a dónde acudir, no saben si pueden acudir a los hospitales que ahorita son centros COVID. Y también es muy importante el compromiso tanto del personal como de salud como del paciente en el sentido de que pues tenemos que adaptarnos a esta situación. Hemos tenido, por ejemplo, problemas en la teleconsulta o para la asignación de citas que llamamos a los pacientes desde que no existe el número telefónico o no quieren tomar la llamada en ese momento. Entonces tenemos que ver cómo mejorar esta comunicación. Pues muchas gracias y disculpen por el retraso por los problemas técnicos.
La doctora Gómez Palacio tiene su título en Medicina Interna por la UNAM, con sede en el Hospital ABC. Ella realizó un curso de alta especialidad en enfermedades pulmonares en personas inmunodeprimidas por parte del INER y una maestría en VIH en la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Actualmente, la doctora Gómez Palacio es médico internista adscrita al INER y la doctora nos va a platicar un poco acerca de la situación de hospitalización de personas que viven con VIH. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación de participar en este importante día y gracias por la organización a Santiago. Y bueno, yo vengo realmente en representación de un grupo grande de médicos, de enfermeras, con los que estuvimos trabajando hace unos meses en este proyecto y voy a platicar acerca del proyecto que se hizo. Ok, entonces actualmente hay algunas cosas que voy a repetir y que quiero poner énfasis, que a lo mejor ya algunas cosas las dijo el doctor Aquio, pero obviamente al estar todo enlentecido en la consulta externa, pues esto se repercute en también el enlentecimiento de los pacientes que se van a hospitalizar. Actualmente en México se sabe que tenemos más o menos 180,000 personas que viven con VIH. De esa, prácticamente la mitad, un poco más de la mitad, tienen antirretroviral y en el primer trimestre del 2020 había subido esto. Sin embargo, en el segundo trimestre, como ya nos los había platicado el doctor Aquio, bajó. Esto eh, muy probablemente se deba a la pandemia, tanto porque algunos pacientes tuvieron que emigrar, como porque algunos pacientes tenían miedo a acercarse. Aquí vemos el programa de antirretroviral en el Salvar, cómo disminuyó eh, en el segundo trimestre, en junio, a 99. Esto en la última gráfica de septiembre volvió a subir, no eh, recuperándose prácticamente al igual al de marzo. Actualmente se ve que se ha ido recuperando el programa del ingreso al antirretroviral. Em, en muchos hospitales a lo largo del mundo se ha visto que se ha tratado de ver si las personas que viven con VIH son personas que tengan más probabilidades a tener más complicaciones por el COVID. Este es un estudio que se compartió en un abstract en Glasgow en este año y es un estudio prospectivo que se hizo en la Unión, en el, en Inglaterra y se hizo con 47,000 pacientes. Entonces, bueno, es un estudio grande en donde se hicieron dos grupos, unos sin personas sin VIH y de las personas con VIH únicamente 123 se obtuvieron y de estas la mayoría tenían antirretroviral. Vemos algunas diferencias significativas. Las personas que vivían con VIH eran más jóvenes, que esto es importante a la hora de la morbimortalidad por COVID. Tenían algunas diferencias étnicas y tenían algunas diferencias de tabaco. Eh, También algo que llama la atención es que tenían menos comorbilidades las personas con VIH que las personas sin VIH. Entonces, eso es algo importante. Em, que eso generalmente eh, pensaríamos que sería al revés. Las personas que viven con VIH pensaríamos que tienen más
hipertensión y diabetes que las personas sin VIH, pero en esta base de datos no fue así. El desenlace de estos pacientes fue que la mortalidad a los 28 días fue similar en personas que viven con VIH que sin VIH y no fue una diferencia significativa. En los pacientes que tuvieron menos de 60 años, sin embargo, la mortalidad a los 28 días sí se vio con una diferencia significativa. Esto pues llama mucho la atención porque nosotros en México lo que hemos visto es que las personas con mayores de 60 años han tenido mayor mortalidad. Entonces, aquí hicieron la diferencia a menores de 60 años y seguramente es también porque las personas que viven con VIH en este estudio eran más jóvenes. La admisión a unidades de terapia intensiva fue similar en personas con y sin VIH. Esto es muy interesante porque pensaríamos que el inmunocompromiso por el VIH podría aumentar la posibilidad de entradas a los cuidados intensivos, pero no fue así en este estudio. En otro estudio que se hizo en Chicago, que fue retrospectivo en pacientes con COVID, que entraron de marzo a abril, prácticamente en un mes, fueron 400 pacientes y eran personas que entraban por COVID severo al hospital, o sea que requerían oxígeno a alto flujo, intubación o incluso que tuvieron muerte. Y pues hicieron una comorbilidad para ver qué pacientes tenían mayor severidad. Entonces aquí vemos cómo separan en tres columnas a todos los pacientes, a los moderados y a los severos. Vemos cómo en rojo tenemos hipertensión, diabetes, enfermedades renales y enfermedades cardíacas como factores predisponentes como comorbilidades para que hubiera más severidad, casos más severos. No así el inmunocompromiso. El inmunocompromiso no fue no fue estadísticamente significativo para que hubiera empeoramiento. Esto también lo hemos visto en nuestro país y, y, y en las estadísticas a lo largo de la República, las personas que entran más graves se asocian también por hipertensión y diabetes. Em, en, en el escenario nacional, pues hubo ahorita un repunte, pero nosotros hicimos este proyecto cuando empezó el primer pico. Entonces, pero bueno, actualmente a octubre tenemos confirmados con COVID de personas que viven con VIH, eh, más o menos 3,000 personas, pero con sospecha de coronavirus con VIH, 6,315. De estos, el 33% fueron hospitalizados y 821 muertes. En en México, bueno, hubo este gran pico que todavía no hemos, que fue cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto, más o menos en marzo y en abril. Se ven poco las fechas, pero bueno, en el pico máximo de esta curva, ahorita otra vez está volviendo a haber aumento en las hospitalizaciones de los hospitales públicos y privados en la zona metropolitana, pero fue cuando en el primer pico, cuando se decidió tratar de actuar para los pacientes que viven con VIH, em, porque sabríamos que se verían desplazados al estar ocupados los hospitales por otros diagnósticos. Entonces, en México, pues como ya les dijo el doctor Aquio, las pruebas diagnósticas han disminuido y al tener este retraso en pruebas, también pensaríamos que estamos viendo
pacientes con diagnósticos más tardíos, que de por sí ya los hacemos tardíos en México, pues creeríamos entonces que esto se vería también influenciando en la gravedad de los pacientes que entraran a la hospitalización. Y aquí vemos cómo en la clínica Condesa, pues ha habido un rezago al inicio de nuevos pacientes, pero hubo un incremento en la atención en la clínica Condesa de pacientes que se mandaron de otros lados. Uno de esos lados, bueno, fue nuestro centro, que todos los pacientes que no tenían un control y que no se podían ver, que requerían unas visitas no virtuales y que necesitan ser vistos de manera presencial, eh, fueran, fueran vistos por la Clínica Condesa. La Clínica Condesa tuvo que suspender también las acciones a nivel de PrEP y de hepatitis C, pero ya están actualmente retomadas y bueno, eso también influyó en nuestros ingresos a hospitalización. También otra de las cosas que se vio modificada es, y vemos aquí de manera muy tajante, el cambio de las personas al IMSS. Seguramente esto también se vio influenciado por la pérdida de los trabajos y y por el desplazamiento de algunos pacientes que tuvieron que cambiarse de lugar de, de- de trabajo y de casa. El inicio del proyecto fue porque se declaran los hospitales del INER y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición como hospitales COVID, preferentemente para atención COVID. Sabemos que entonces el INER más o menos hospitaliza 300 personas que viven con VIH al año y sabemos que en nutrición es alrededor de 150 al año. Esto sabríamos que pues sería totalmente desplazado y entonces el 1 de mayo, después de muchos trabajos para poder lograr este proyecto, se ingresa al Hospital Star Médica el primer paciente de este proyecto. El proyecto estaba conformado, pues se hizo un convenio con el Star Médica de NESA, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición y con el INER. Esto fue por medio de la coordinación de los institutos y por medio de las direcciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición y del INER. El, Fuimos a visitar al hospital, se hicieron algunas recomendaciones para que tuviéramos algunos servicios básicos en el Star Médica que necesitábamos y se empezaron a admitir los pacientes, como les decía, en mayo. Del Star Médica, pues había el equipo de enfermería. Al inicio estaban de lunes a viernes, después hubo algunos arreglos. Estaba la terapia intensiva, que había 3 camas, los médicos de guardia de terapia intensiva, el médico de guardia de piso, que también estaba em, de manera algunas veces irregular o que el médico de guardia era para todo el hospital, no solo para el piso que teníamos asignado. También estuvieron involucrados en el proyecto los cirujanos del Hospital del Star Médica para las cirugías de urgencias, el servicio de nefrología y de anestesiología. En el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, bueno, estuvieron totalmente involucrados en este proyecto los residentes de VIH, todo el servicio de infectología, en especial el doctor Álvaro López y la doctora Brenda Crabtree, también el doctor Calva y el doctor Juan Sierra. Em, de subespecialistas estuvieron muy involucrados cirugía cardiotorácica, urología, oftalmología. Ellos pues prácticamente acudían diario o semanalmente
todos estos subespecialistas, y ya de manera más esporádico los gastroenterólogos, dermatología y nefrología. Del INER, las enfermeras del servicio de enfermería del CIENI nos estuvieron auxiliando de manera diaria. Ellas hacían un servicio como el que hacen aquí en hospitalización, y pues también para capacitar y para ayudar a las enfermeras de allá que tenían poca experiencia en el manejo de personas que viven con VIH. También tuvimos apoyo de las nutriólogas del CIENI, algunas veces no de manera presencial, o al inicio sobre todo que tenían mucho trabajo acá todavía, no tuvimos eso, pero siempre estuvieron ayudándonos de manera por lo menos virtual. Los subespecialistas del INER que estuvieron ayudándonos, sobre todo de cirugía cardiotorácica, y la gastroenteróloga y endoscopista. También estuvimos yendo la doctora Romero y yo de medicina interna y de residentes de VIH. El residente que está con nosotros, es Rafa, estuvimos involucrados. Entonces, bueno, como ven, es un grupo grande de médicos, enfermeras, nutriólogos y todas las subespecialidades. En total hubo 41 pacientes presentados, la mayoría por la Clínica Condesa, algunos por el Capacits. Em, lo que se hacía era que se presentaban los casos por medio del internet, nos mandaban un resumen, nos entregaban algunos documentos, nosotros revisábamos esos casos y veíamos si se podía ayudar a los pacientes en el hospital. El hospital, bueno, como ustedes se imaginan, está lejos, es en Jardín Bicentenario. Se hace, pues al principio hacíamos más o menos 50 minutos de ida y 50 de regreso. Los pacientes hay poco acceso ahí, entonces para algunos pacientes era difícil acudir allá, y entonces lo primero era que el paciente estuviera, que tratáramos de que el paciente cuando llegara pues estuviera estable, porque no había el servicio por entrada a urgencias a esta institución. Entonces lo que hicimos fue que ingresara al departamento de urgencias del Instituto Nacional de Nutrición, que nos ayudaron muchísimo. Se valoraba ahí, se veía que no tuviera coronavirus, se hacía una prueba de coronavirus. En caso de que esta fuera positiva, se quedaba ingresado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y si estaba estable, se daba de alta a casa y se ingresaba al día siguiente, o algunos el mismo día, o algunos eh, aquí tuvimos algunos problemas porque hubo, por ejemplo, unos pacientes que después ya no acudieron. Entonces, en total tuvimos, después de todo este algoritmo del ingreso a los pacientes, pues algunos pacientes que se quedaron ingresados en nutrición, y algunos pacientes que llegaron, que ya no acudieron. También tuvimos un paciente que se derivó a otro hospital porque tenía derechohabiencia del IMSS. En total fueron 35 pacientes hospitalizados. De estos, 5 pacientes fueron referidos del INER y 5 de nutrición, que ya tenían anteriormente carnets, pero 25 de la Clínica Condesa y de los Capacits. Eh, la edad mediana pues es muy similar a nuestros estudios previos, la mayoría hombres, y con una mediana de C4 de 67. La mayoría de los pacientes, el 80%, con menos de 200 CD4, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que el 40% de los pacientes que se ingresaron ya habían tenido historia de antirretrovirales, y que tenían un tiempo de diagnóstico ya de 1 y medio meses, y bueno, eso es algo muy, muy alarmante. El estado al ingreso eran pacientes que estaban graves. El 60% de nuestros pacientes tenían un Apache mayor a 20, y una cuarta parte tenían un Glasgow menor a 10. Entonces eran pacientes muy, muy graves. La mayoría de los pacientes ingresaban con
con cuadros pulmonares. De estos cuadros pulmonares, los diagnósticos finales fueron los más frecuentes fueron neumocistis, tuberculosis, histoplasmosis. Esto pues se parece mucho a lo que generalmente vemos en hospitalización en nuestros institutos. Em, Otros de los diagnósticos fueron MAC, fueron infecciones en sistema nervioso central y algunas malignidades. Las infecciones oportunistas más frecuentes fueron micobacterias y otras, otras infecciones en sistema nervioso central. De los pacientes que tenían más de 2 infecciones oportunistas sistémicas, fueron el 30% de los pacientes, o sea, una tercera parte de los pacientes tenían más de 2 infecciones oportunistas. Esto pues nos habla que eran personas que estaban con un deterioro del sistema inmunológico ya avanzado. El promedio de días de estancia fue de 16. Esto tampoco cambia mucho con el tipo de pacientes que tenemos en los institutos. De cirugías mayores fueron 8 pacientes. De reingresos de los pacientes fueron la tercera parte. Tuvieron reingresos tanto a NESA como a otras instituciones. Y pacientes que tuvieron infecciones nosocomiales fueron hasta también una cuarta parte. Las cirugías mayores, bueno, sí, algunas fueron muy mayores. Por ejemplo, uno tuvo un derrame pericárdico y empiema, entonces fueron cirugías complicadas en un hospital, pues que teníamos un poco menos de acceso a subespecialistas, al menos de manera rápida. Entonces, los factores para la mortalidad, se murieron 6 pacientes y los factores importantes para la mortalidad ya están descritos también de manera mundial y vimos lo mismo. Las personas que tenían menores CD4 tenían mayor mortalidad y las personas que tenían anemia severa y Apache elevado pues fallecían más. También las personas que tenían más de 2 infecciones oportunistas tuvieron mayor muerte. Em, bueno, creo que aquí lo importante de recalcar es que tenemos que hacer un incremento de diagnósticos y un diagnóstico más temprano a pesar de VIH, a pesar de la pandemia, que tenemos que hacer estrategias para la entrega y para mejorar el apego de los pacientes con VIH. Incremento en los programas sociales de prevención y educación y pues continuar con mejorando las redes hospitalarias que para la atención a los pacientes con VIH que se han visto pues rezagados en la pandemia. Y por último quiero dar las gracias a la Fundación Carlos Slim que fueron parte importante de este proyecto, al Hospital Star Médica de Nezahualcóyotl, que siempre recibimos mucha ayuda, a todos los subespecialistas involucrados del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y a los del INER. Eh, Quiero dar gracias a la Clínica Condesa y en especial a la doctora Andrea González, que siempre tuvimos su apoyo para el inicio de antirretrovirales de manera temprana en los hospitales, incluso el acceso al sistema Salvar de los nuevos pacientes, que nos ayudaron a la referencia de los pacientes y que estuvimos en comunicación con todos los médicos de la Clínica Condesa. Quiero dar gracias también a la doctora Alicia Piñeurúa, que fue parte también importante de este proyecto, al doctor Gustavo Reyes Terán, al doctor Kersenovich, que tuvieron que ver en la coordinación del inicio de este proyecto. Gracias a todos los médicos involucrados del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, todos los infectólogos del instituto, al doctor Juan Sierra, al doctor Juan Calva, a la doctora Brenda Crabtree, al doctor Álvaro López y a los residentes Yamila Serrano y Cristian Espejo. También quiero dar gracias a los del INER
al doctor Murakami, al doctor Ávila, al doctor Santillán, que formaron parte de la coordinación y del soporte de todos los pacientes. Se corrieron muchas de las muestras en el INER, en el CIENI, entonces también dar gracias a todos los de microbiología, a los de patología y de virología del CIENI, eh, y pues gracias a todos los pacientes, en especial a los que tuvieron que ver en este proyecto, y pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Gómez Palacio. Pueden ver aquí otra vez un ejemplo impresionante de cooperación, otra vez esta responsabilidad compartida, un trabajo en equipo entre varias instituciones, pues ejemplar, ¿no? En estos momentos tan complicados. Pasamos a nuestra tercera plática y final de este evento. Esta plática va a estar a cargo de la doctora Nancy Caballero. La doctora Nancy es doctora en psicología por la UNAM. Ella se especializó en el campo de la psicología de la salud y la medicina conductual. Se incorporó al CIENI en el 2012 y a partir del 2018 coordina el área psicosocial del CIENI. Sus actividades incluyen la evaluación e intervención psicológica en personas que viven con VIH, así como actividades de investigación sobre aspectos psicosociales en esta población. La doctora Nancy nos va a hablar acerca de la atención en salud mental de personas que viven con VIH en el CIENI. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes para a platicarles de todas las actividades que el equipo psicosocial del CIENI ha realizado para mantener la atención de la salud mental de las y los usuarios. Y bueno, pues ya lo comentaron también los otros ponentes. Estas pláticas están en el contexto del Día Mundial de Respuesta frente al VIH y el SIDA. Y me gustaría aquí mencionar que este día se estableció en 1988 y es una oportunidad muy importante para reconocer todos los avances que se han logrado para hacer frente a esta infección y también para identificar los retos que todavía establece esta epidemia a nivel mundial. El CIENI tiene ya 10 años haciendo un evento para conmemorar este día y el día de hoy es un tanto distinto, pero muy importante. Resalto también acá el lema de ONUCIDA de este año del Día Mundial, que es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. También se había retomado por otros ponentes y lo que quiero resaltar aquí es que ningún individuo, organización o país pueden eliminar por sí solos las desigualdades que alimentan la epidemia del SIDA en la actualidad. Y esto es muy importante porque creo que también se aplica al contexto de salud tan difícil por el que estamos transitando. Por lo tanto, todos debemos poner de nuestra parte para poder hacer del mundo un lugar más saludable y que todas las personas podamos tener acceso a servicios de salud y tratamiento. Y bueno, ya entrando al tema de mi plática, les hablo un poco sobre el contexto de la salud mental en las personas que viven con VIH. Actualmente está disponible el tratamiento antirretroviral, que es sumamente efectivo, es muy fácil de tomar porque la mayoría de los esquemas consisten en tomar una pastilla al día y además son muy seguros porque cada vez tienen menos efectos secundarios. Esto ha hecho que las personas tengan una mayor esperanza de vida y sobre todo una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues esta infección no deja de ser una enfermedad crónica y al ser una enfermedad crónica, pues la persona enfrenta diferentes retos para el cuidado de su salud y también pues enfrenta diferentes estresores en las diferentes áreas de su vida. Específicamente en VIH, un problema muy frecuente y que desafortunadamente todavía existe es el estigma y la discriminación. Y todo esto, a pesar de los avances que se han logrado en atender
a las personas que viven con VIH, pues llegan a afectar su bienestar psicológico y su salud mental. Entonces se ha encontrado que los problemas de salud mental en las personas que viven con VIH son al menos 2 veces más frecuentes que en población general. Y algo importante de destacar es que se asocian a patrones inadecuados de adherencia al tratamiento, incluso al abandono del tratamiento. Y obviamente esto incrementa la probabilidad de que la infección progrese a etapa de SIDA, que haya más enfermedades, incluso la muerte. Y también se ha encontrado que estos problemas de salud mental incrementan la probabilidad de conductas sexuales de riesgo. Los problemas de salud mental más comunes en las personas que viven con VIH son los trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno de ansiedad generalizado, los trastornos del estado de ánimo, específicamente el depresivo mayor, y los trastornos de consumo de sustancias. Entonces, ante este panorama, ya hay muchas recomendaciones y guías, incluso en la norma oficial mexicana para la prevención y atención de la infección por VIH, se recomienda una atención integral a estas personas, en donde se incluya una identificación e intervención de problemas de salud mental de forma temprana para poder evitar las consecuencias negativas que esto podría representar en su salud y en el control del VIH. ¿Qué pasa con la salud mental en el contexto de COVID-19? Pues bueno, finalmente es algo que ha afectado a todos, ¿no? A la población en general de todo el mundo. Es algo novedoso a lo que nos tenemos que enfrentar. La mayoría de nosotros, pues, llegamos a tener temor de contraer el virus. Tuvimos que hacer muchos cambios importantes en nuestra vida cotidiana. Pasamos por crisis, por duelos, no solamente duelos en cuanto a pérdida de personas significativas, sino también de empleos o de otro tipo de circunstancias que nos generaron alguna alteración en la salud mental. Pues además de todo esto, tendremos que ajustarnos a la nueva realidad del distanciamiento físico, del distanciamiento social. Esto nos aleja de estar en contacto con las personas que queremos, con las personas que son significativas para nosotros. Y pues también hay otros retos como el desempleo, el trabajar desde casa, el que los niños estén tomando clases desde la casa. Todo esto obviamente vino a modificar toda la forma en que vivíamos y ha tenido una repercusión muy importante en nuestra salud mental. En el caso de las personas que viven con VIH, además de estas situaciones que afectan a la población en general, pues hay situaciones específicas como el hecho de percibirse como una población vulnerable, ¿no? Por el hecho de tener una enfermedad crónica y sumado a esto puede ser que tengan otras condiciones como ser adultos mayores o alguna otra enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, etcétera. Como ya lo vieron en las pláticas del doctor Akio y de la doctora Mari, pues una importante limitación en el acceso a los servicios de salud, ya que pues ahorita la atención está enfocada en los pacientes COVID-19 y se ha disminuido la atención a otros padecimientos. También hay una limitación en el acceso a medicamentos y estudios de laboratorio, limitación en el acceso a los servicios de diagnóstico, a los insumos de prevención y prevalece esta parte que ya les comentaba del estigma y la discriminación. En esta encuesta, que también ya presentó algunos datos el doctor Akio de ONUCIDA, que se llevó a cabo entre abril y mayo del 2020, en donde contestaron 2.300 personas que vivan con VIH de 28 países. En cuanto a los resultados de acceso al tratamiento, pues se encontró que 5 de cada 10 personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento y que 2 de cada 10 no tenían tratamiento para concluir un mes. Más relacionado con aspectos psicosociales, tenemos que 3 de cada 10 personas se han limitado en buscar un servicio de salud por miedo a ser discriminados y que 40% de las personas no saben dónde acudir o llamar en caso de sufrir algún tipo de violencia o discriminación por vivir con VIH.
Específicamente en cuanto a la atención psicológica, 43% de las personas manifestaron requerir algún tipo de apoyo de este índole para sobrellevar la ansiedad generada por la pandemia por COVID-19. Entonces, bueno, vemos que esto también ha afectado a las personas que viven con VIH y el CIENI pues es un caso particular porque está dentro de un hospital que, como ya les mencionaron antes, desde marzo de este año se reconvirtió a un hospital COVID, ¿no? Donde solamente se atienden este tipo de pacientes con esta enfermedad y el CIENI se tuvo que ajustar a estas modificaciones y a todas las restricciones. Por lo tanto, a partir de mediados de marzo se empezó a hacer un cambio gradual en las actividades de atención a los usuarios. Se suspendieron las consultas, ya sea al final de marzo, la toma de muestra, la consejería de pruebas de diagnóstico, para pruebas de diagnóstico, los talleres educativos, los grupos de apoyo y se inició la entrega de medicamento en la farmacia por el acceso que da hacia Calzada de Tlalpan, en donde las personas no pueden, no necesitan ingresar al INER para recoger su medicamento. Entonces, esto pues nos mostró las necesidades que las personas y los usuarios del CIENI tenían, ¿no? Muchas inquietudes acerca de sus consultas, de cuándo se iban a retomar, de cómo iba a ser el proceso, de su medicamento, de cuánto tiempo se les iba a dar, muchas inquietudes en cuanto a dónde podrían acudir, si se enfermaban de algo o tendrían que consultar con un médico. Entonces, las actividades del área psicosocial se enfocaron a esta parte. El primer punto fue asegurar que las y los usuarios del CIENI tuvieran acceso a su tratamiento antirretroviral y que recibieran la orientación para obtener alternativas de atención médica para VIH durante la contingencia. Y el segundo punto, identificar y atender a través de intervenciones psicológicas vía telefónica las necesidades psicosociales y de cuidado de la salud de las y los usuarios. Esto era muy importante porque finalmente nosotros podríamos asegurar que las personas tuvieran su tratamiento, pero también nos teníamos que asegurar que no hubiera ningún aspecto psicosocial o relacionado con problemas de salud mental que afectara el que tomaran adecuadamente su tratamiento, ¿no? O que en algún punto abandonaran su tratamiento. Y lo que hicimos fueron básicamente el trabajo a partir de llamadas. Unas llamadas fueron para localizar a los usuarios y darles cita para recoger su tratamiento. Y otro tipo de llamadas fueron para realizar las evaluaciones y las intervenciones psicológicas. Estas evaluaciones se realizaron a través de cuestionarios breves, instrumentos psicométricos que están adaptados y validados en población de VIH, en donde evaluábamos adherencia al tratamiento antirretroviral en los últimos 30 días, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, riesgo suicida y consumo de sustancias. Estos datos son en relación a la entrega de tratamiento antirretroviral. En la primera fase que ya les explicaba el doctor Aquio, se dividió la entrega de medicamentos en 3 fases. La primera en marzo y abril. Logramos localizar vía telefónica a 1,009 pacientes. El resto pudo recoger su medicamento porque vio los anuncios en redes sociales que se publicaron. En la segunda fase, que fue de junio a agosto, pudimos otorgar 1,136 citas. A partir de esta fase se implementó un sistema de citas que tenía el objetivo de pues mantener estas medidas de sana distancia, que las personas no estuvieran esperando tanto, no hicieran fila. Y nos parece que ha funcionado muy bien. Ahorita les muestro unos datos que corroboran esto. Se mantuvo la estrategia de redes sociales y de llamadas telefónicas. Y en la tercera fase, de septiembre a noviembre, se implementó la estrategia de correo electrónico. A través de este medio los usuarios podían solicitar también su cita y hasta el 15 de noviembre se habían otorgado 1,061 citas, ¿no? Esto para cubrir un total de 1,400 pacientes atendidos en el CIENI.
Este número cambia a lo largo del tiempo porque hay algunos pacientes que se tuvieron que transferir a otras clínicas. En cuanto a el medicamento entregado con cita y sin cita, vemos en la segunda fase, en la primera no aplica porque no teníamos este sistema, en la segunda fase, que fueron 1042 pacientes lo que recogieron su medicamento con cita y 321 sin cita. Y en la tercera fase, igual hasta el 15 de noviembre, disminuyó el número de pacientes que acudieron sin cita, ya solamente fueron 79. Hasta ese momento 800 habían recogido su medicamento con cita. Y algo también importante de destacar es que en esta tercera fase la mayoría de los pacientes fueron quienes se comunicaron al CIENI para concertar su cita para recoger medicamento. Entonces eso de alguna manera nos ayudó, nosotros nos facilitó el trabajo y pues también nos demuestra que los usuarios se comprometieron para estar al tanto de recoger su medicamento y probablemente también de tomarlo de forma adecuada. En cuanto a las intervenciones psicológicas realizadas, hasta octubre del 2020 habíamos intentado localizar a 1097 usuarios de este total que les había comentado, 1400, y dimos prioridad de llamada a un grupo que llamamos de vulnerabilidad. ¿Qué usuarios se incluían en este grupo? Bueno, aquellos usuarios que tenían una cita o un tratamiento, llevaban tratamiento psiquiátrico y o psicológico durante el 2019 y el primer trimestre del 2020. Además de usuarios que tenían un nivel socioeconómico bajo, específicamente el nivel 1X. Este grupo estuvo conformado por 320 usuarios, de los cuales se pudieron contactar 243 y 77 no se pudieron localizar. Nosotros hacíamos 2 intentos de llamada en diferente día y en diferente horario. Y bueno, cuando en las 2 ocasiones no entraba la llamada, entraba buzón, no contestaba, o el teléfono estaba fuera del área de servicio, pues lo marcábamos como no localizado. Otras personas no aceptaron y algunas otras tuvieron alguna limitación para responder la evaluación. Del resto de los usuarios que no estaban considerados en este grupo de vulnerabilidad, se intentaron contactar a 777, a 672 se les ha concretado ya la evaluación psicológica y 105, perdón, no se concretó, 19 porque no aceptaron y 86 porque no han sido localizados. En cuanto a las intervenciones psicológicas, nosotros establecimos ciertos criterios para poder brindar esta atención a partir de los resultados de la evaluación. Entonces establecimos que se iba a dar alguna intervención psicológica a los usuarios que tuvieran una adherencia al tratamiento menor al 95% en los últimos 30 días, que presentaran síntomas de ansiedad y o depresión moderada o severa y que tuvieran riesgo suicida y que tuvieran algún riesgo moderado o alto de consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Las intervenciones que nosotros implementaron fueron basadas en la psicoterapia cognitivo-conductual. Es una psicoterapia con un enfoque breve, colaborativo, en donde se pretende entrenar al usuario para que implemente estrategias que le facilite resolver los problemas de una forma más efectiva. Se aplicaron en todo momento vía telefónica. Se realizaban cuando se detectaba un problema en la llamada de la evaluación en ese mismo momento. Si se identificaba la necesidad de valoración psiquiátrica, se realizaba la canalización y después de esa primer llamada se realizaban, en el caso de que se requirieran, de 1 a 3 llamadas después, en los tiempos establecidos con el usuario. Más o menos para que tengan un panorama de qué tipo de intervenciones nosotros aplicamos, fueron principalmente refuerzo de la adherencia a través de estrategias conductuales y psicoeducación sobre adherencia al tratamiento, sobre la importancia de tomarlo. Para síntomas de ansiedad se establecieron estrategias de higiene del sueño, estrategias de autocuidado, técnicas de relajación,
mindfulness, para síntomas depresivos, la reestructuración cognitiva de pensamientos disfuncionales, las estrategias de solución de problemas, planeación de actividades y activación conductual. También incluimos un contrato de prevención de suicidio cuando era necesario y reducción de riesgos en cuanto a consumo de sustancias y reducción de riesgo sexual. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en estas evaluaciones que realizamos? Bueno, que el 7% de los usuarios reportaron una adherencia menor al 95% en los últimos 30 días. El 10% de los usuarios presentaba síntomas de ansiedad moderados y graves. 11% síntomas de depresión igualmente moderados y graves. El mayor porcentaje estuvo en cuanto a consumo de tabaco, que fue el 19.6%, que tenían un riesgo moderado alto. De ahí le siguió el consumo de marihuana con el 4.6% de los usuarios que la consumía. Luego el alcohol con 3% y la cocaína 1%. El 23% del total de los usuarios del CIENI se encontraban en este grupo de vulnerabilidad que ya les comentaba y está compuesto principalmente por un mayor porcentaje de mujeres, más personas que no tienen una pareja y esto se podría traducir en un menor apoyo social, personas con menor escolaridad, un porcentaje mayor de desempleo y más síntomas de depresión y de ansiedad. Al hacer un análisis de estos resultados, encontramos una asociación negativa entre la ansiedad y los síntomas de ansiedad y depresión, consumo de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que presentaban más síntomas o síntomas más graves de ansiedad y depresión tenían también un porcentaje menor de adherencia en los últimos 30 días. Esto nos muestra pues que es muy importante identificar y atender estos problemas de salud mental para que la adherencia y el seguimiento médico no se vean afectados. Entonces, hasta el momento, bueno, más bien hasta el 31 de octubre, hemos realizado 915 evaluaciones en total. En todos los casos se le ha dado una retroalimentación al usuario sobre los resultados de esta evaluación. Se les ha dado como una opción de atención psicológica el CIENI si es que identificaran algún problema. A 772 usuarios se les ha brindado algún tipo de intervención de estas que les mencioné al finalizar esta llamada de evaluación, porque cumplieron alguno de los criterios que establecimos para brindar estas intervenciones. Y tenemos en seguimiento para continuar la intervención psicológica a 112 usuarios. Entonces, todavía no concluimos las evaluaciones a todos los usuarios. Nos faltan también un grupo de usuarios que no hemos localizado en estos dos intentos. El trabajo del equipo psicosocial continúa también en cuanto a las llamadas de cita para entrega de medicamento. Y finalmente, bueno, me gustaría reconocer al grupo de psicología, al grupo de trabajo social, por todo el trabajo que han realizado durante estos meses tan complicados. Aparte, bueno, del trabajo en atención a los pacientes del CIENI, hemos colaborado con la atención de familiares de pacientes COVID que están hospitalizados aquí en el INER y bueno, el reajuste de actividades pues de alguna manera también ha sido algo complicado, pero al final creo que nos hemos adaptado muy bien. A pesar de eso, hemos mantenido o hemos intentado mantener esta atención de la salud mental a los usuarios, que es lo más importante. Y también me gustaría reconocer pues el trabajo en equipo que se hace con todas las áreas del CIENI. Creo que esto, principalmente la entrega del medicamento, pues no hubiera sido posible sin la participación de otras áreas, farmacia, recepción, informática. Yo creo que es un trabajo muy, muy importante y relevante el que hemos
realizado durante estos meses complicados para mantener la atención de los usuarios del CIENI. Muchísimas gracias, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a la doctora Nancy. Como ven, es un enorme esfuerzo el que ha hecho el grupo psicosocial del CIENI, una gran cantidad de llamadas, intentos para buscar a los pacientes del CIENI, con logros muy importantes, ¿no? Con esto concluimos nuestras tres pláticas del día de hoy y nuestro evento de conmemoración del Día Mundial de la Lucha frente al VIH. Quiero agradecerles nuevamente el haber atendido a este evento, y pues un poco volver a reconocer este gran esfuerzo que se ha hecho entre pues tantas diferentes profesiones y también por parte de los usuarios, de los pacientes, ¿no? Creo que algo que nos ha traído esta situación de la pandemia de COVID-19 es que podemos cambiar algunas formas de trabajar y podemos aprender de estos cambios para optimizar pues la atención y el seguimiento, ¿no? Aún en estas condiciones de adversidad. Eh, de nuevo, muchas gracias. Y cuenten con el CIENI. El CIENI está aquí para todas los usuarios, las personas que viven con VIH. Estamos comprometidos con su salud, y pues están abiertos los canales de comunicación. Por favor, sigan las redes sociales del CIENI, los diferentes métodos de comunicación que se han establecido, correos electrónicos, teléfonos, y pues las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a todos y muy buen día.